Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de descubrir cosas nuevas, porque hoy tenemos un tema que va a levantar pasiones, lo sé. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de esa cita nocturna romántica que literalmente incendió las redes sociales. Sí, como lo oyen. Si son fans de las series turcas y especialmente de Love is in the Air, saben de qué estoy hablando. Pero si no, no se preocupen. Porque les prometo que este vídeo les va a encantar, ya que vamos a sumergirnos en el jugoso mundo de las celebridades turcas y sus secretos. Hoy vamos a desmenuzar todos los detalles de esta cita, desde los rumores iniciales que se filtraron como pólvora, hasta las fotos que lo confirmaron todo, pasando por las reacciones de los fans, el análisis exhaustivo de cada detalle, cada gesto, cada mirada, y por supuesto, mi opinión personal, que siempre es la más importante, jajaja. Vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem, en su historia de amor, y en cómo esta salida nocturna reavivó la llama de la esperanza para muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Quién no ama un buen romance? Y más si es real, si es auténtico y con dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía. Prepárense para el chisme. Antes de empezar con todo el chisme bueno, ya saben. Si son nuevos por aquí o si ya son viejos lobos de mar, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subo sobre sus series favoritas, sus actores preferidos y todos los cotilleos que nos encantan. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así de fácil. ¿Ya están suscritos? Genial. Me encanta tenerlos a bordo. Vamos a empezar con el drama. Y no olviden dejar sus likes. Para ponerlos en contexto y para aquellos que quizás no están tan familiarizados con la historia, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco, un título que por cierto se convirtió en un himno para muchos de nosotros. La serie, que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, nos presentó la historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat, una pareja con una química explosiva, de esas que pocas veces se ven en la pantalla, que por supuesto traspasó la pantalla. Y ¡oh sorpresa! La magia sucedió también en la vida real. Durante la filmación de la serie, los rumores de romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular con fuerza, con esa velocidad que solo las redes sociales y la prensa rosa pueden alcanzar. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, como los paparazzi más implacables, no tardó en empezar a publicar fotos y vídeos que parecían confirmar la relación. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos privados en las redes sociales, con esas publicaciones que delatan un poco más de lo que dicen, y hasta se les fotografió en románticas escapadas. La química entre ellos era innegable, palpable, y los fans enloquecieron. Todos queríamos que fueran pareja. Ya saben, ese sentimiento de querer que la ficción se convierta en realidad. ¿Y quién no lo ha sentido alguna vez? Y para alegría de todos, así fue. Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo entero celebró su amor. Compartieron fotos juntos, declaraciones públicas de amor, mensajes emotivos, y se convirtieron en una de las parejas más queridas del momento. Era como un cuento de hadas moderno con dos protagonistas radiantes, llenos de talento y con una conexión especial que conquistaba a todos. Durante su relación demostraron ser muy cercanos, de hecho, no solían esconder sus sentimientos. Todo era muy tierno y de película, de esos romances que te hacen creer en el amor verdadero. Los fans suspiraban con cada foto, con cada comentario, con cada muestra de afecto. Eran, sin duda, la pareja del momento. Ahora bien, ¿por qué esta cita nocturna ha causado tanto revuelo? Pues bien, después de un tiempo y aunque la relación era muy querida por el público, incluso por los medios, Hande y Kerem decidieron poner fin a su romance. La noticia fue un duro golpe para los fans, que habían soñado con un final feliz para Eda y Serkan en la vida real. Imaginen la desilusión. Era como si la magia de la serie, el amor que los unió, se hubiera esfumado. La separación generó mucha tristeza, pero ambos actores continuaron con sus vidas profesionales, y aunque se les ha visto en otros proyectos por separado, como suele suceder en el mundo del espectáculo, no se les había relacionado sentimentalmente con nadie más, hasta ahora. Y es ahí, damas y caballeros, donde entra en juego esta cita nocturna, de la que estamos hablando.
Los detalles comenzaron a filtrarse a través de las redes sociales, como un río desbordado, con fotos y vídeos que mostraban a Hande y Kerem juntos disfrutando de una cena romántica en un restaurante. Un restaurante. Ya sabéis, el lugar perfecto para una cita. Las imágenes, tomadas por algunos fans siempre al acecho, rápidamente se viralizaron, y el mundo entero se volcó en especulaciones. ¿Qué significaba esto? Habían retomado su relación. ¿Era solo una amistad? ¿Estaban trabajando en algún proyecto juntos? La intriga era máxima. El misterio estaba servido. El restaurante en cuestión, para que nos entendamos, es un lugar elegante y con mucho encanto, de esos que son perfectos para una velada romántica. De esos que te transportan a otra dimensión. Los detalles de la cena fueron cuidados al máximo: buena comida, buena selección de vinos, música ambiental suave y romántica, todo para crear un ambiente de lo más propicio. Y por supuesto, la compañía era lo más importante. Las fotos mostraban a Hande y Kerem muy sonrientes, hablando animadamente con ese brillo en los ojos que solo el amor puede provocar, y con miradas que, bueno, ya saben, miradas que lo dicen todo. Esas miradas que conectan las almas. Una de las imágenes más comentadas, y que alimentó la esperanza de muchos, fue una en la que se les ve muy juntos, compartiendo una copa de vino y mirándose fijamente a los ojos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué romántico! Era como una escena sacada directamente de Love is in the Air. Parecía que el tiempo no hubiera pasado, que la magia seguía intacta. Otra foto mostraba a Hande sonriendo mientras Kerem le susurraba algo al oído, un gesto de intimidad, de complicidad, de cariño. ¿Qué le estaría diciendo? ¿Un cumplido? ¿Una broma? ¿Un secreto? Nunca lo sabremos. Lo importante es que ambos parecían estar disfrutando mucho de su tiempo juntos, de esa conexión especial que los une. Pero, ¿qué dijeron los fans? La reacción fue explosiva. Como era de esperar, la noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, generando un torbellino de comentarios y especulaciones. En general, la reacción fue de euforia y alegría. Muchos fans expresaron su esperanza de que Hande y Kerem hayan retomado su relación, y que estén dándose una segunda oportunidad en el amor, una segunda oportunidad para ese romance que tanto nos hizo soñar. El corazón de los fans latía con fuerza. Comentarios como Deda y Serkan siempre serán mi pareja favorita, o ojalá estén juntos para siempre, inundaron las redes sociales. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y en este caso, la esperanza era el motor que impulsaba a los fans. Otros fans fueron un poco más cautelosos y prefirieron no sacar conclusiones precipitadas. Argumentaban que quizás solo eran amigos, o que simplemente estaban pasando un buen rato juntos, como dos personas que se aprecian. Es cierto que no podemos saberlo todo con exactitud. La privacidad es un tesoro. Lo importante es que ambos se ven felices, que irradian felicidad. Sin embargo, incluso los fans más escépticos, y siempre hay algunos, reconocieron la química innegable entre Hande y Kerem. Era imposible negarlo. Era como si la energía que emanaba de ellos, esa chispa, esa conexión, fuera palpable, visible. Por mi parte y como fan confesa de Love is in the Air, y de la pareja que formaron Hande y Kerem, me encantaría que estuvieran juntos de nuevo. Creo que hacen una pareja preciosa, que se complementan a la perfección, que se entienden sin necesidad de palabras. Además, me parece muy bonito que a pesar de haber terminado su relación en el pasado, mantengan una amistad sincera y genuina. Eso demuestra que se tienen cariño y respeto, y eso es algo que admiro profundamente. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede desear? Ahora bien, ¿qué dicen los expertos? Porque claro, los expertos en farándula, los analistas de la prensa rosa, los gurús del corazón también opinaron sobre esta cita. Algunos analistas de la prensa rosa turca señalaron que la cena podría ser el inicio de una reconciliación, el primer paso hacia un reencuentro, y que Hande y Kerem podrían estar dándose una nueva oportunidad en el amor, un nuevo capítulo en su historia. Otros, en cambio, argumentaron que la cita podría ser simplemente una estrategia para promocionar algún proyecto conjunto, como una película o una serie. Ya saben, el mundo del espectáculo es así, todo puede ser parte de una estrategia. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Qué hay detrás de esta cita nocturna?
¿Por qué Ande y Kerem decidieron reunirse después de tanto tiempo? ¿Qué se dijeron? ¿Qué sintieron? La verdad, como siempre, solo la saben ellos. Pero como fans podemos soñar y especular, ¿no? Podemos imaginar un futuro juntos para Eda y Serkan en la vida real, y podemos celebrar su amistad, su cariño mutuo, esa conexión especial que los une, y que trasciende la pantalla. Lo que sí sabemos con certeza es que esta cita nocturna reavivó la llama del interés por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres volvieron a ser tendencia en las redes sociales con miles de publicaciones y comentarios, y sus fans volvieron a estar pendientes de cada uno de sus movimientos. La expectativa por saber qué pasará entre ellos es enorme, y todo el mundo está esperando nuevas noticias, cualquier pista, cualquier indicio, cualquier guiño. Personalmente creo que independientemente de cuál sea el futuro de Hande y Kerem, lo importante es que sean felices, que encuentren la felicidad en sus vidas, en sus carreras, en sus relaciones. Que sigan cosechando éxitos profesionales, que sigan creciendo como artistas, y que disfruten de la vida al máximo. Y si el destino quiere que vuelvan a estar juntos, bien por ellos. Y si no, también. Lo importante es que se tengan cariño, que se respeten, que se apoyen mutuamente, que se cuiden y que sean felices. La felicidad es el objetivo final. Así que, en resumen, la cita nocturna de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un evento que incendió las redes sociales, un acontecimiento que revolucionó el mundo de los fans, y que nos hizo soñar con una posible reconciliación, con un posible regreso de esa pareja que tanto amamos. Las fotos y los vídeos de la cena, la reacción de los fans, las especulaciones de la prensa rosa, todo esto mantuvo a todos en vilo, con el corazón latiendo con fuerza. Hemos analizado los detalles de la cita, desde el ambiente romántico del restaurante hasta las miradas cómplices de Hande y Kerem. Hemos examinado las reacciones de los fans, desde la euforia y la esperanza hasta la cautela y el escepticismo. Hemos considerado las posibles explicaciones sobre lo ocurrido, desde una reconciliación hasta una estrategia de marketing. Hemos recordado la historia de amor de Eda y Serkan en Love is in the Air, un romance que nos conquistó a todos, y hemos celebrado la amistad y el cariño que se profesan Hande y Kerem, una relación que trasciende la ficción. Y todo esto con mucho, mucho chisme. Y ahora la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem retomaron su relación? ¿O creen que solo son amigos? ¿Les gustaría que estuvieran juntos de nuevo? ¿Qué es lo que ustedes creen que pasó realmente esa noche? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, saber qué es lo que sienten, qué es lo que esperan. Me encanta debatir, compartir opiniones y escuchar sus teorías. La conversación está abierta. Participen. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, si les entretuvo, si les hizo soñar y recordar. Compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem, con todos aquellos que vibraron con Love is in the Air, con todos los que creen en el amor y en las segundas oportunidades. Así, entre todos podemos mantener vivo el chisme. Podemos seguir soñando. Y como les dije al principio, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo sobre sus series y actores favoritos, sobre los cotilleos más jugosos del mundo del espectáculo. Activen la campanita. No se lo pierdan. Sean parte de esta comunidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Fue un placer compartir este chisme con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante lleno de cariño y buenas vibras, y chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme siempre está a la vuelta de la esquina.